El miedo tiene un sonido específico. No es un grito ni una llamada de auxilio. Es la repentina y asfixiante ausencia de ruido. Cuando una chica ciega del guardarropa se interpuso directamente en el camino del jefe del sindicato criminal más despiadado de la ciudad, derramando agua helada sobre su traje de cachemira hecho a medida, 80 clientes dejaron de respirar al mismo tiempo. Los martillos de unas pistolas con silenciador se amartillaron. Su ejecución parecía una conclusión inevitable. Hasta que el jefe levantó una sola mano, se inclinó hacia su oído y susurró una palabra que hizo añicos todo el submundo. Chloe no vivía en un mundo de oscuridad. Esa era una idea equivocada que las personas con vista tenían. Un mito dramático perpetuado por las películas. Su mundo no era una pantalla negra. Era un mapa denso y lleno de texturas de sonidos, presión del aire, temperatura y aromas. Estaba detrás del mostrador de caoba del Obsidian Lounge, pasando las yemas de los dedos sobre las pesadas fichas de latón que correspondían a los abrigos. El guardarropa era un trabajo invisible. La gente no miraba a la chica del guardarropa. Le entregaban sus prendas, arrojaban billetes arrugados sobre el mostrador, con los ojos ya recorriendo la sala tenuemente iluminada en busca de sus citas, sus objetivos o sus rivales. Chloe lo prefería así. Ser invisible significaba estar a salvo. El Obsidian Lounge no era un lugar para turistas. Estaba situado en el límite del distrito financiero, un purgatorio de lujo donde políticos se codeaban con hombres que habían hecho fortuna importando armas de fuego ilegales. Chloe sabía quiénes eran, no por sus rostros, sino por sus abrigos. Podía leer los pecados de un hombre en la tela que vestía. Estaban los ejecutores de nivel medio de la mafia, que llevaban pesadas chaquetas de cuero, cuyo material siempre olía ligeramente a gases de escape y a chicle barato de menta usado para ocultar el olor a licor rancio. Estaban los funcionarios corruptos de la ciudad que vestían abrigos de lana de confección impregnados de colonias caras, pero poco imaginativas. Normalmente algún aroma acuático abrumador para ocultar el olor del sudor nervioso. Y después estaban los depredadores alfa. Vestían lana de vicuña hecha a medida o cachemir confeccionada a medida. Sus abrigos parecían más ligeros que el aire, pero conservaban el calor perfectamente. Olían a cedro, dinero antiguo y a una inquietante calma absoluta. Chloe dobló un pesado abrigo de gabardina sobre una percha de madera, mientras sus hábiles dedos recorrían una forma dura y pesada en el bolsillo izquierdo. Un revólver de cañón corto. No se inmutó. Simplemente lo colgó en el perchero 42. «Sigue trabajando, Chloe», murmuró Ricky, con su voz nasal atravesando el suave murmullo de la banda de jazz que tocaba en la sala principal. Ricky era el encargado de sala. Olía permanentemente a gel para el cabello y ansiedad. «Esta noche viene un grupo importante. La sala del fondo está reservada. Necesito que estés atenta. Nada de torpezas con las fichas». «Yo no soy torpe, Ricky», dijo Chloe con frialdad. Le entregó una ficha de latón a una mujer que apestaba a Chanel número 5 y Ginebra. «Se me cayó una ficha una vez hace 3 años porque un cliente me empujó. Puedes dejar de recordármelo». Ricky gruñó. Le daba miedo su ceguera, tratándola como si fuera una enfermedad contagiosa o una responsabilidad que estuviera constantemente a punto de explotar. Pero era mano de obra barata y nunca cotilleaba con la prensa sobre a quién veía en el club, por razones obvias. Chloe volvió hacia los percheros. Le dolían los pies. Había caminado 14 manzanas desde su apartamento hasta el metro. Había contado los 312 pasos desde la salida de la estación hasta la puerta de servicio del Obsidian y llevaba 5 horas de pie sobre suelos de madera. Tenía los hombros tensos. La parte cínica de su cerebro, la parte que la mantenía con vida, le recordaba que el alquiler vencía en 4 días y que la ayuda municipal por discapacidad apenas cubría la compra. No quería compasión, solo quería sus propinas. La banda de jazz pasó a interpretar un lento y melancólico blues. Un saxofón gimió. Las notas se curvaban y lloraban en el aire cargado de humo.
Chloe se apoyó contra el mostrador, cerrando los ojos y dejando que la música la envolviera. Durante un breve y fugaz momento se permitió relajarse. El bajo profundo golpeaba su pecho con un ritmo constante que la anclaba. Conocía la distribución de aquel edificio mejor que el arquitecto que lo había diseñado. Sabía que había exactamente 12 pasos desde el guardarropa hasta las puertas batientes de la cocina. Sabía que el tercer taburete de la barra tenía un tornillo flojo que chirriaba cuando un hombre corpulento se sentaba en él. Sabía la ubicación exacta de cada columna de soporte del vestíbulo. Su mente era un mapa de sonar que se actualizaba constantemente. Pero un mapa solo sirve si el terreno permanece estático. «Oye», una voz áspera ladró. Chloe se puso inmediatamente alerta, extendiendo la mano por instinto. «Buenas noches. ¿Va a dejar un abrigo?» «No, necesito que lleves esto de vuelta a Arthur, a la barra principal. Dile que la mesa 6 dice que este whisky sabe a diésel. Y si manda otra botella barata, se la romperé en la cabeza». Un pesado vaso golpeó el mostrador de caoba. Chloe vaciló. «Señor, yo solo trabajo en el guardarropa». «Me da igual lo que seas», se burló la voz. El olor de puros baratos y una agresiva arrogancia llegó hasta ella. «Ricky dijo que ustedes tienen que ser útiles. Llévalo». Antes de que Chloe pudiera discutir, oyó el fuerte golpe de las botas del hombre alejándose. Suspiró, apretando la mandíbula. Odiaba abandonar la seguridad del puesto. El vestíbulo era manejable. La sala principal era un caótico campo de minas en movimiento, con sillas que cambiaban de sitio, clientes borrachos y obstáculos impredecibles. Pero Ricky le descontaría dinero del sueldo si provocaba una escena. Cogió el vaso de whisky con la mano derecha. Con la izquierda, buscó debajo del mostrador y sacó su bastón blanco. No lo extendió del todo. Hacerlo en un club abarrotado y de lujo normalmente hacía que alguien lo pateara por molestia. Lo mantuvo plegado en su longitud más corta, usándolo solo como un discreto amortiguador delante de sus espinillas. Dio un paso fuera de detrás del mostrador de caoba, mientras la pesada cortina de terciopelo rozaba su hombro. El ruido ambiental del club se duplicó al instante. Copas tintineando, risas apagadas, el traqueteo de los cubiertos y el saxofón lloroso se combinaron en una vertiginosa pared de sonido. 12 pasos hasta el pasillo, pensó. 6 pasos por el corredor. Girar a la izquierda al sentir la corriente de aire frío de la rejilla del aire acondicionado. Dio su primer paso. Gabriel Moretti no entraba caminando en una habitación. La consumía. Cuando las pesadas puertas dobles de roble del Obsidian Lounge se abrieron, el cambio en la atmósfera fue instantáneo y violento. No fue un sonido físico, sino el rápido efecto dominó de un centenar de instintos de supervivencia diferentes activándose al mismo tiempo. Chloe iba por su quinto paso hacia el pasillo cuando lo sintió. La banda de jazz no dejó de tocar, pero el batería perdió un compás. Un microsegundo de vacilación. El suave murmullo de conversaciones en toda la sala se quebró. No se silenció por completo. Eso habría sido demasiado evidente. Pero el tono bajó. Las risas casuales y borrachas murieron en las gargantas de los clientes. El tintineo de los cubiertos cesó. Era el sonido colectivo de una sala llena de depredadores alfa, dándose cuenta de repente de que un monstruo más grande y hambriento acababa de entrar en el recinto. Chloe se detuvo, apretando con más fuerza el pesado vaso de whisky. La presión del aire en el vestíbulo cambió. Las puertas delanteras estaban abiertas. Una ráfaga de aire frío y húmedo de noviembre se deslizó sobre el suelo de madera, arremolinándose alrededor de sus tobillos. Con el aire frío llegó un perfil de aromas muy específico. Ozono, asfalto mojado, aceite de armas. Y debajo de todo, una fragancia cara y penetrante. Bergamota, cuero ahumado y lluvia. Mafia, clasificó de inmediato el cerebro de Chloe. Alto nivel, no simples matones locales.
Oyó las pesadas pisadas sincronizadas de al menos 4 hombres entrando en el vestíbulo. Se movían con precisión militar. Sin arrastrar los talones, sin pasos relajados. Caminaban con las pesadas y firmes pisadas de hombres acostumbrados a dictar las condiciones de su entorno. En el centro de aquella formación había un quinto conjunto de pasos. Aquellas pisadas eran diferentes. Eran más silenciosas, pero cargaban con un peso innegable. No se apresuraban. No vacilaban, se movían con una aterradora y absoluta posesión de las tablas del suelo bajo sus pies. «¿Señor Moretti?», tartamudeó la anfitriona. Su voz, normalmente un ronroneo suave y ensayado, estaba tensa y temblorosa. Su sala está lista, por aquí». Gabriel Moretti no respondió. Nunca mantenía conversaciones triviales con el personal, simplemente siguió caminando. Chloe permaneció inmóvil junto al borde del pasillo. La parte lógica de su cerebro le gritaba que retrocediera hasta la pared, que se pegara al papel pintado y se convirtiera en parte de la arquitectura hasta que pasara la tormenta. Pero el caótico entorno del club la traicionó. A su derecha, un cliente borracho tropezó hacia atrás desde la barra. Reía a carcajadas por una broma. Su corpulento cuerpo chocó violentamente contra el hombro de Chloe. El impacto le cortó la respiración. Su bastón plegado se le escapó de la mano izquierda, golpeando ruidosamente el suelo de madera. Tropezó hacia la izquierda. Sus botas resbalaron sobre un charco de condensación derramada. Perdió su mapa espacial. Su brújula interna giró sin control. Dio 2 pasos rápidos y frenéticos hacia adelante para recuperar el equilibrio, completamente desorientada, entrando directamente en el paso principal del vestíbulo, justo en la trayectoria de la formación que se acercaba. No chocó con un guardia. Atravesó el anillo exterior de hombres armados por pura y terrible suerte, y se estrelló directamente contra el epicentro del grupo. Chocó contra él con fuerza. Fue como caminar contra una columna de granito macizo envuelta en lana italiana. La brutal fuerza del impacto le echó la cabeza hacia atrás. Un jadeo agudo escapó de sus labios cuando su nariz chocó contra un pecho duro. El vaso de whisky en su mano derecha se inclinó y el líquido desbordó el borde. Sintió el salpicón frío del licor al golpear su pecho, empapando inmediatamente la tela hecha a medida de su traje. El pesado vaso de cristal se le escapó de los dedos y se hizo añicos contra las tablas del suelo con un sonido parecido a un disparo. El tiempo se detuvo. Las leyes físicas de la sala parecieron romperse, el saxofón de la otra habitación se cortó con un patético chillido agonizante. El murmullo de las conversaciones desapareció por completo. Chloe retrocedió tambaleándose, con el pecho agitándose y las manos alzándose instintivamente para protegerse el rostro. El silencio que siguió al estallido del cristal era tan denso, tan absoluto, que rugía en sus oídos. No podía ver las expresiones en los rostros de los clientes, pero podía sentir el terror que emanaba de ellos. Podía oír la respiración rápida y superficial de la anfitriona a 5 pies de distancia. Entonces llegó el sonido que hizo que la sangre de Chloe se helara. Clic. Era el inconfundible sonido mecánico de seguros siendo desactivados y martillos siendo amartillados. 4 veces distintas. En una fracción de segundo, 4 pistolas con silenciador fueron desenfundadas y apuntadas directamente a su cabeza. «Retroceda, jefe», ordenó una voz áspera y ronca. Una mano pesada, la mano de un guardia, se cerró sobre el hombro derecho de Chloe con una fuerza capaz de triturar huesos. Los dedos del hombre se hundieron en su clavícula, tirando brutalmente de ella hacia atrás. «La tengo». Chloe jadeó de dolor. Sus rodillas cedieron mientras el guardia le retorcía el brazo detrás de la espalda. El pánico, frío y afilado, inundó sus venas. No podía ver las armas, pero podía oler el acero frío y el aceite sintético. Sabía exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. La consideraban una amenaza que acababa de atacar al jefe de la familia Moretti. No gritó. El cinismo había engendrado en ella un oscuro y fatalista pragmatismo.
Si iba a morir en el suelo de un club sucio por culpa de un idiota borracho y una bebida derramada, gritar no cambiaría la trayectoria de las balas. «Espere», logró decir, con la voz apenas reducida a un susurro áspero. «Mi bastón. Se me cayó el bastón». Era una súplica desesperada y absurda. No estaba rogando por su vida, estaba intentando explicar la mecánica del accidente. Intentaba anunciar su ceguera a una sala llena de hombres que solo hablaban el idioma de la violencia. Al guardia que la sujetaba no le importó. Le levantó aún más el brazo. «¡Cállate! ¡De rodillas!». La voz de Ricky resonó desde el guardarropa, aguda y llorosa. «No la conozco, señor Moretti. Solo es una temporal. Es ciega». Le juro por Dios que solo es una chica ciega. «Silencio», dijo una nueva voz. No fue un grito, apenas superó el volumen de una conversación. Pero aquella palabra poseía una fuerza gravitacional que aplastó de inmediato el aire de la habitación. Era un barítono obscuro y resonante, suave, pero completamente desprovisto de calidez. La mano que sujetaba su hombro se quedó inmóvil. El guardia no se movió ni un centímetro. El hombre contra el que había chocado se movió. Oyó el leve roce de la lana húmeda, olió la bergamota, el humo, la lluvia, que ahora saturaban por completo sus sentidos. Estaba cerca, demasiado cerca. Oyó sus zapatos de cuero dar un único y lento paso hacia ella. Su corazón golpeaba sus costillas como un pájaro atrapado. Miró directamente al frente. Sus ojos lechosos y desenfocados estaban muy abiertos de terror. Sin ver más que las vagas y cambiantes sombras de la luz ambiental, Gabriel Moretti miró a la temblorosa chica del barato vestido negro. Observó que sus ojos no seguían sus movimientos. Observó el cristal roto a sus pies, la mancha ámbar extendiéndose por su camisa de $1000. Miró la pesada mano de su ejecutor, aferrada al delgado hombro de ella. La sala esperaba una ejecución. El silencio se tensó tanto que parecía a punto de romperse. Gabriel levantó la mano derecha. No miró a sus hombres. Mantuvo sus oscuros e inescrutables ojos fijos en el pálido rostro de Chloe. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Chloe se estremeció y apartó el rostro, esperando sentir el frío cañón de una pistola contra la sien o un fuerte golpe en la mandíbula. En cambio, sintió el repentino y sorprendente calor de una mano grande y callosa que se cerraba suavemente alrededor de la muñeca del brazo que el guardia estaba retorciendo. Gabriel se inclinó. Su aliento rozó el borde de su oreja, cálido y con un ligero aroma a menta y café negro. «Respira», susurró. La palabra atravesó sus oídos y vibró directamente en su pecho. «Respira». No era una orden envuelta en malicia. No era una amenaza. Era una instrucción pronunciada con una extraña y oscura intimidad que desmanteló por completo la violencia suspendida en la sala. Los dedos de Gabriel se cerraron sobre la muñeca del guardia que la sujetaba. No le dijo una palabra. No hacía falta. La presión que aplicó fue suficiente. El guardia soltó de inmediato el hombro de Chloe, retrocediendo como si hubiera tocado un cable eléctrico. Sus pesadas botas de combate rozaron la madera en su prisa por retirarse. Sin el guardia sosteniéndola, las rodillas de Chloe cedieron por completo. El desplome de adrenalina la golpeó de una vez, convirtiendo sus piernas en agua. Empezó a caer hacia el suelo, directamente sobre los cristales rotos del vaso de whisky. Nunca llegó a tocar el suelo. El brazo de Gabriel salió disparado, rodeándola firmemente por la cintura. La tela de su traje estaba húmeda por la bebida derramada, fría contra el brazo de ella, pero el cuerpo debajo era un horno. La atrapó con una fuerza sin esfuerzo, pegándola contra su pecho para detener su caída. Un jadeo colectivo recorrió los rincones más oscuros del Obsidian Lounge. Los clientes que habían pasado toda su vida sobreviviendo en el submundo contemplaban la escena paralizados por la incredulidad.
Gabriel Moretti, el hombre que había desmantelado 2 sindicatos rivales con una eficiencia fría y mecánica, el hombre famoso por su absoluta aversión al contacto físico, estaba sosteniendo a una chica del guardarropa. Chloe estaba rígida contra él. No podía ver la conmoción en los rostros de la multitud, pero podía sentir el surrealista cambio en la atmósfera. La hostilidad no había desaparecido, pero se había transformado en absoluto desconcierto. «Ponte de pie», murmuró Gabriel, con la voz lo bastante baja como para que solo ella pudiera oírlo. Mantuvo su agarre en la cintura de ella, actuando como su ancla. Yo no puedo», tartamudeó ella, mientras sus manos se aferraban instintivamente a las solapas de su abrigo arruinado. Sus dedos rozaron la lana húmeda. «Lo siento, he arruinado su abrigo. No vi... Lo sé», la interrumpió él con suavidad. «Deja de disculparte». Su tono era autoritario, pero carecía de la crueldad que ella había aprendido a esperar de los hombres de aquel club. Miró las manos de ella aferradas a sus solapas. Tenía los nudillos blancos. Podía sentir los violentos temblores sacudiendo su pequeño cuerpo. Gabriel miró por encima del hombro de ella hacia su principal ejecutor, Vincent. Vincent era un hombre enorme, con el rostro marcado por peleas con cuchillos, y en ese momento parecía haber visto un fantasma. «Recoge su bastón», ordenó Gabriel. La suavidad aterciopelada de su voz había desaparecido, sustituida por el acero frío y plano que gobernaba un imperio. Vincent parpadeó, saliendo de su estupor. Guardó su arma con un seco clic. Se agachó torpemente y recogió del suelo de madera el bastón blanco plegado. Se lo ofreció a Gabriel como una ofrenda de paz. Gabriel tomó el bastón. Soltó lentamente la cintura de Chloe, asegurándose de que estuviera firme sobre sus pies antes de retroceder unos centímetros. Colocó el mango liso del bastón directamente en su mano temblorosa. Los dedos de Chloe se cerraron alrededor del agarre familiar. El plástico estaba caliente por su contacto. «¿Estás herida?», preguntó Gabriel. La pregunta fue breve, profesional. «No», exhaló Chloe, aferrando el bastón contra su pecho como un escudo. Se obligó a mantenerse más erguida, volviendo a ponerse la armadura cínica que usaba para sobrevivir. «Estoy bien. Solo perdí la orientación. Fue un accidente». Gabriel la miró fijamente. Estudió cómo las luces de neón de la barra proyectaban sombras sobre su rostro. Estaba aterrorizada, pero estaba luchando activamente contra ello. No lloraba. Ya no rogaba perdón. Solo intentaba restablecer sus límites. «Vincent», dijo Gabriel sin apartar la mirada de Chloe. «Sí, jefe». «Paga la bebida que derramó la chica. Dale propina al camarero». Gabriel finalmente rompió el contacto visual con Chloe, dirigiendo su atención al aterrorizado encargado, Ricky, que seguía encogido junto a la cortina de terciopelo del guardarropa. La mirada de Gabriel tenía un peso físico. Ricky se encogió, pegándose contra la pared. «Si se descuenta un solo $1 de su sueldo por esto», dijo Gabriel mientras su voz descendía a un registro aterradoramente suave. «Quemar este local hasta los cimientos contigo dentro. ¿Nos entendemos?». Ricky asintió frenéticamente, con el rostro de un verde pálido. «Sí, sí, señor Moretti. Por supuesto, ningún problema». Gabriel volvió hacia Chloe. Ella permanecía completamente inmóvil, escuchando el intercambio, mientras su mente intentaba procesar las matemáticas de la situación. Los depredadores no protegían a las presas. Violaba las leyes del ecosistema en el que vivía. Allí se estaba creando una deuda y no sabía cómo pensaba él cobrarla. Gabriel no ofreció ninguna tranquilidad. Simplemente ajustó los puños de su chaqueta arruinada. «Vuelve a tu puesto», le dijo suavemente. No esperó a que respondiera. Rodeó su cuerpo, dejándole un amplio espacio, y continuó su marcha hacia la sala del fondo. Sus guardias adoptaron inmediatamente la formación detrás de él, moviéndose en absoluto silencio. Las pesadas puertas de caoba de la sala VIP se cerraron con un clic. La sala tardó 10 segundos completos en volver a respirar.
El saxofonista, aterrorizado por el silencio, llevó lentamente el instrumento a sus labios y comenzó una melodía temblorosa y errática. El suave murmullo de conversaciones comenzó de nuevo, pero era frenético, lleno de susurros apagados y asustados. Chloe permanecía en el centro del paso, rodeada por un círculo de espacio vacío. Nadie chocó con ella. Nadie le dijo que se apartara. De hecho, cuando finalmente dio un paso hacia el guardarropa, los clientes se apresuraron activamente a apartarse de su camino. Regresó a la seguridad de detrás del mostrador de caoba. Ricky no le dijo una palabra. Solo la miraba con los ojos muy abiertos y llenos de miedo, manteniendo unos buenos 3 pies de distancia entre ellos. Chloe se sentó en el pequeño taburete de madera oculto bajo el mostrador. Apoyó los codos sobre las rodillas y enterró el rostro entre las manos. Estaba viva. No la habían despedido. No estaba sangrando. Pero mientras permanecía allí sentada en la oscuridad, respirando el aire viciado del local, se dio cuenta de que sus manos seguían temblando. Porque debajo del olor a licor derramado y puros baratos que permanecía en el vestíbulo, todavía podía percibirlo perfectamente. Bergamota, cuero ahumado, lluvia. Se aferraba a sus dedos, donde había agarrado su abrigo. Permanecía en el aire a su alrededor. Gabriel Moretti se había alejado, pero el fantasma de su presencia seguía siendo pesado y asfixiante. La invisible chica del guardarropa acababa de ser vista por el hombre más peligroso de la ciudad. Y mientras la voz cínica de su cabeza susurraba, en este mundo ser visto es lo más peligroso de todo. Las pesadas puertas de roble de la sala VIP se cerraron, aislando el caótico ruido de la sala principal. Dentro, los paneles acústicos absorbían el sonido de los pasos de Gabriel Moretti. El aire estaba climatizado, impregnado del olor a humo de puros importados y caro abrillantador. Gabriel desabotonó su chaqueta de traje arruinada. La lana húmeda se adhería incómodamente a su hombro. El penetrante hedor del whisky barato ofendía sus sentidos. Se quitó la chaqueta con un movimiento fluido e irritado y la lanzó sobre el respaldo de un sillón de cuero. «Tráeme una camisa limpia», dijo Gabriel con voz plana. Vincent, su principal ejecutor, hizo un breve gesto de asentimiento y salió por una puerta lateral. Gabriel se dirigió al centro de la habitación. Un hombre estaba sentado ante la pesada mesa de caoba. Se llamaba Dominic, un distribuidor de nivel medio que recientemente había decidido que quedarse con el 10% de los envíos de la familia al centro era un riesgo calculado. El rostro de Dominic tenía el color de un pergamino viejo. Las gotas de sudor de su frente captaban la tenue luz ámbar de la lámpara. Dominic había oído el alboroto del exterior. Había oído el silencio. Sabía de qué humor estaba Gabriel Moretti. «Gabriel», comenzó Dominic, con la voz quebrándose, se limpió las palmas en los pantalones. «Puedo explicar las discrepancias. La autoridad portuaria aumentó la tarifa por mirar hacia otro lado. Tuve que...» «¡Cállate!», dijo Gabriel. No levantó la voz, ni siquiera miró a Dominic. Se acercó al bar de la esquina y se sirvió un vaso de agua mineral. Bebió un sorbo lentamente, sintiendo que el líquido frío se llevaba la adrenalina que aún le quedaba del vestíbulo. No había intervenido por compasión. La compasión era una emoción inútil y peligrosa. Había detenido la bala porque la ejecución de una chica ciega del guardarropa por una bebida derramada era descuidada, era caótica. Era el tipo de violencia ruidosa y desordenada que atraía atención no deseada de los federales y la prensa. Gabriel dirigía un imperio construido sobre la precisión, no sobre berrinches. Al menos esa era la mentira que se decía mientras dejaba el vaso. La verdad era que, cuando miró sus ojos lechosos y desenfocados, no había visto el habitual y patético encogimiento que tanto le repugnaba. Había visto terror puro, sí, pero debajo del terror había una oscura y cínica resignación. Esperaba morir, y le molestaba la inconveniencia de ello.
No había suplicado, había pedido su bastón. Era una anomalía, y Gabriel estaba obsesionado con las anomalías. Vincent regresó, entregándole a Gabriel una impecable camisa negra abotonada. Gabriel se la puso, abotonándola con dedos metódicos y firmes. Se remangó hasta los antebrazos. Finalmente se volvió para mirar a Dominic. El distribuidor se hundió en la tapicería de cuero. «Te quedaste con $400,000, Dominic», dijo Gabriel mientras se acercaba a la mesa. «Compraste un barco. Lo registraste a nombre de tu hermana». «Iba a devolverlo», logró decir Dominic con voz ahogada. Gabriel llegó hasta la mesa. Se inclinó, apoyando ambas manos sobre la madera pulida. La intimidación física era absoluta. «No me importa el dinero. Me importa que pensaras que era lo bastante estúpido como para no darme cuenta». Gabriel hizo un gesto casi imperceptible a Vincent. Vincent avanzó, sacando de su cinturón una porra de acero extensible. Gabriel dio la espalda a la mesa. Caminó hacia el humidor y eligió un puro mientras los sonidos sordos y repugnantes de golpes contundentes llenaban la habitación insonorizada. No se inmutó. No sonrió. Simplemente volvió al trabajo. 4 horas después, Chloe terminó su jornada. Su turno acabó a las 3 de la madrugada. El Obsidian Lounge estaba vacío, salvo por el equipo de limpieza aspirando las alfombras y Ricky contando la caja con enfado. Ricky no le había dirigido una palabra desde el incidente. Cuando le entregó su sobre de efectivo de aquella noche, prácticamente lo dejó caer sobre el mostrador para evitar rozar sus dedos. Chloe salió del callejón de servicio y entró en la gélida noche de noviembre. La ciudad a las 3 de la madrugada era un animal completamente distinto. El ruido caótico y abrumador del tráfico diurno había desaparecido. En su lugar, había un eco inquietante y cavernoso. El roce de un cubo de basura a 3 manzanas de distancia sonaba como si estuviera justo junto a su oído. El zumbido de las farolas era un constante rumor eléctrico. Desplegó su bastón. Toc, toc, deslizar, su corazón seguía latiendo un poco demasiado rápido. La superviviente cínica de su cerebro le gritaba que hiciera las maletas, rompiera el contrato de alquiler y tomara un autobús a Cleveland. Gabriel Moretti la había protegido. En su mundo la protección nunca era gratis. Era una deuda. Y los hombres que vestían trajes hechos a medida y viajaban con guardias armados no perdonaban las deudas. Las cobraban. Le aterraba pensar que al día siguiente encontraría a un hombre esperando en su apartamento o un coche al ralentí frente a su portal exigiendo que transportara un paquete, escondiera un arma o hiciera algo mucho, mucho peor para devolver el favor de mantenerla respirando. Caminó las 14 manzanas hasta la estación de metro. Su ecolocalización parecía agudizada, alimentada por la paranoia. Escuchó en busca de pesadas pisadas de botas de combate. Escuchó en busca del suave motor al ralentí de un coche de lujo. Nada. Solo el viento silbando entre los rascacielos y el lejano lamento de una sirena de policía. Llegó a su edificio de apartamentos, un deteriorado inmueble sin ascensor de antes de la guerra, en un barrio que olía permanentemente a cartón húmedo y comida frita. Contó los escalones irregulares. Abrió el cerrojo y colocó la pesada cadena en cuanto la puerta se cerró con un clic. Permaneció en la oscuridad de su diminuta cocina, con la espalda apoyada contra la puerta, y se deslizó lentamente hasta tocar el suelo de linóleo. Se llevó las rodillas al pecho. Levantó la mano derecha hacia el rostro. Inspiró. A pesar del frío aire de la ciudad, a pesar del olor del metro y del grasiento pasillo de su edificio, seguía allí, incrustado en la piel de su palma, donde había agarrado desesperadamente sus solapas. Bergamota, cuero ahumado, lluvia. Se frotó las manos con jabón para platos hasta dejar la piel en carne viva. No ayudó. El aroma ya se había metido dentro de su cabeza. Pasaron 3 días. La fatalidad inminente que Chloe esperaba nunca llegó a materializarse. Ningún matón derribó su puerta.
Ningún elegante coche negro permaneció al ralentí frente a su edificio. En cambio, una extraña y asfixiante burbuja de seguridad absoluta pareció asentarse sobre su vida. Empezó con pequeños e imperceptibles cambios. El martes, la calefacción rota de su apartamento, que el casero había ignorado durante 6 meses, fue milagrosamente reemplazada por una unidad nueva y silenciosa mientras ella estaba en el supermercado. El casero, normalmente un borracho agresivo, la llamó y habló con una voz tensa y temblorosa, preguntándole si la temperatura estaba a su gusto. El miércoles, su camino al metro cambió. Había una esquina concreta en la calle 4 donde un grupo de traficantes agresivos y territoriales solía reunirse, obligando a Chloe a cruzar la calle para evitar sus burlas. El miércoles por la noche, la esquina estaba completamente vacía. Olía ligeramente a lejía. Chloe no era estúpida, reconoció la mano invisible que movía las piezas del tablero. La puso furiosa. Odiaba ser un proyecto, odiaba que la consideraran frágil, sobre todo odiaba la cuerda invisible que estaban enrollando alrededor de su cuello. No quería que la sombra de Gabriel Moretti flotara sobre su barrio. Significaba que la estaba observando. El jueves por la noche llegó la lluvia. La lluvia era el enemigo natural de Chloe. Para una persona con vista, una lluvia intensa era una molestia. Para Chloe, era un apagón sensorial. El golpeteo implacable del agua contra el pavimento borraba el rebote acústico de las paredes de ladrillo. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado ocultaba los pasos de los peatones. El olor del ozono dominaba todo lo demás, destruyendo su conciencia espacial. Terminó su turno en el Obsidian Lounge 1 hora antes porque el tiempo había ahuyentado a los clientes. Salió del callejón de servicio encogiéndose inmediatamente dentro de su fino abrigo de invierno. La lluvia fría caía a cántaros golpeándole las mejillas. Extendió el bastón. Parecía inútil. El mundo era una pared de ruido blanco. Empezó a caminar pegada al lateral del edificio de ladrillo, usando el hombro izquierdo como guía física contra la áspera mampostería. Cada paso era un riesgo calculado. Los charcos empaparon sus botas baratas antes de terminar la primera manzana. Faltan 13 manzanas, pensó apretando los dientes contra el frío que la hacía temblar. Un vehículo pesado se detuvo a su lado. No lo oyó acercarse. El motor estaba perfectamente afinado, con un suave y bajo ronroneo que apenas atravesaba el sonido del aguacero. Solo supo que estaba allí porque el agua levantada por los neumáticos le salpicó las espinillas, y una repentina ola de calor irradiaba del enorme bloque del motor. Chloe se quedó inmóvil, con los nudillos blancos alrededor de su bastón. Pegó la espalda contra la mojada pared de ladrillo. Una pesada puerta de coche se abrió con un golpe seco. El sonido de unas botas pesadas golpeó el mojado pavimento. No era una persona, sino dos. Se preparó, esperando que unas manos ásperas la agarraran. En cambio, la lluvia dejó de golpearle el rostro. El sonido del aguacero cambió al instante, amortiguado por una tela pesada. Alguien había abierto un enorme paraguas sobre su cabeza. «Estás caminando bajo un diluvio», dijo una voz. Era él. La voz de Barito no atravesó directamente el ruido blanco de la tormenta. Era suave, oscura y completamente serena. El aroma de bergamota y humo atravesó el olor de la mojada calle de la ciudad, golpeándola como un impacto físico. Gabriel Moretti estaba a menos de 2 pies de distancia. «Me gusta la lluvia», mintió Chloe, con la voz ligeramente temblorosa por el frío. «Estás temblando», observó Gabriel, ignorando su mentira evidente. «Y ahora mismo no tienes ninguna conciencia espacial. Tu bastón está golpeando exactamente el mismo ladrillo 3 veces. Estás completamente ciega con este tiempo». No dijo la palabra ciega con lástima ni vacilación. Lo afirmó como un hecho táctico, una observación de una desventaja en un campo de batalla. «Conozco mi ruta», replicó Chloe, tirando de su abrigo para cerrarlo mejor. «No necesito escolta, señor Moretti, y no pedí una calefacción nueva ni que limpiaran mi esquina.
Gabriel permaneció en silencio durante un largo momento. El único sonido era el fuerte golpeteo de la lluvia contra el paraguas sostenido sobre ellos. «Eres muy observadora», dijo Gabriel suavemente. «Soy ciega, no estúpida». «Nunca pensé que fueras estúpida, Chloe». Escuchar su nombre en su boca provocó un extraño e involuntario escalofrío por su columna. No sonaba como un nombre, sonaba como una reivindicación de posesión. «¿Qué quieres?», preguntó, dejando que el filo defensivo de su voz se asentara en un cinismo frío y duro. «Los hombres como tú no juegan a ser ángeles guardianes de chicas del guardarropa que cobran el salario mínimo. Me salvaste de una bala». Te lo agradezco, de verdad, pero no tengo dinero para devolvértelo. Y no trafico con drogas, así que si intentas hacer que te deba algo, estás perdiendo el tiempo. Vincent, que estaba ligeramente detrás de Gabriel, dejó escapar un sonido bajo y amenazante desde la garganta. Nadie le hablaba así al jefe. Gabriel levantó una mano. Vincent guardó silencio de inmediato. «Sube al coche, Chloe», ordenó Gabriel. No era una petición. No voy a secuestrarte y no busco cobrar ninguna deuda, dijo Gabriel, bajando el tono una octava hasta convertirlo en un silencioso y aterrador gruñido. Pero tienes una hipotermia leve. Tus labios se están poniendo azules y no tengo paciencia para quedarme en una acera mojada discutiendo con una mujer demasiado testaruda para aceptar que la lleven. Sube al coche. Vincent te llevará hasta la puerta de tu casa. No volverán a molestarte. Chloe vaciló. Tenía los pies completamente entumecidos. La parte racional de su cerebro sabía que si él hubiera querido hacerle daño, ya estaría en el maletero. Rechazarlo por puro despecho solo haría que terminara con neumonía. «Está bien», murmuró. Gabriel retrocedió, manteniendo el paraguas sobre su cabeza. La guió hasta la puerta abierta del todoterreno, con la mano suspendida a unos centímetros de su espalda, sin llegar a tocarla. Chloe subió al asiento trasero. El interior estaba increíblemente cálido. Olía a cuero de calidad y costosa madera de cedro. Esperaba que la pesada puerta se cerrara de golpe, dejándola con Vincent. En cambio, la suspensión descendió. Gabriel subió al asiento trasero junto a ella, llevando consigo el aroma de la tormenta. La pesada puerta se cerró con un clic, encerrándolos dentro de una jaula de terciopelo insonorizada. El silencio dentro del todoterreno era absoluto. El cristal de doble capa amortiguaba por completo la violenta tormenta exterior. Chloe permanecía rígida contra la puerta más lejana, con su bastón mojado atrapado entre las rodillas. Sintió ponerse en marcha el enorme motor, una suave vibración transmitiéndose a través de los mullidos asientos de cuero. El coche comenzó a moverse, deslizándose por las calles inundadas sin ninguna turbulencia. Gabriel estaba sentado en el lado opuesto de la espaciosa cabina. No habló. Los sentidos agudizados de Chloe estaban funcionando al límite. Podía oír el movimiento rítmico de los limpiaparabrisas delante separados por un grueso cristal de privacidad. Podía oír el leve tic-tac del caro reloj de Gabriel. Podía oír su respiración, lenta, medida, con una calma depredadora. «Dijiste que Vincent me llevaría», rompió Chloe el silencio. Su voz sonó demasiado fuerte en aquel espacio cerrado. «Así es», respondió Gabriel con suavidad. «Tú no dijiste que vendrías también. Es mi coche». Chloe giró la cabeza hacia su voz. «¿Por qué haces esto? La calefacción, la esquina, esto». Gabriel se recostó contra el reposacabezas de cuero. Observó las luces de la ciudad difuminarse tras la ventana cubierta de lluvia. Miró a la chica sentada tan lejos de él como la física permitía. Parecía una rata ahogada dentro de un abrigo barato, pero mantenía la barbilla alzada, desafiante. «Los hombres de tu esquina eran una molestia para mis operaciones en ese sector», mintió Gabriel sin esfuerzo. «Quitarlos fue un asunto de negocios. La calefacción fue una deducción fiscal».
Una deducción fiscal en un edificio de barrio marginal que ni siquiera es tuyo, replicó Chloe, mientras una sonrisa amarga rozaba sus labios. Tus contables deben de ser muy creativos. Extremadamente. Chloe suspiró apoyando la frente contra el frío cristal de la ventana. El calor del coche estaba descongelando sus articulaciones heladas, haciendo que le dolieran los músculos. Estás arruinando tu propio mito, ¿sabes? El despiadado Gabriel Moretti, terror de la autoridad portuaria, haciendo de chofer para una chica ciega. Gabriel se movió ligeramente. El cuero crujió. Sabes mucho sobre mis negocios para ser una chica que guarda abrigos. Oigo cosas, dijo Chloe. La gente se quita los abrigos y olvida que la chica detrás del mostrador tiene oídos. Sé que controlas los muelles. Sé que acabaste con el sindicato ruso el año pasado. Sé que los hombres susurran tu nombre como si temieran que decirlo demasiado fuerte pudiera invocarte. ¿Te asusta?, preguntó Gabriel. La pregunta fue inusualmente directa. Sí, respondió Chloe con sinceridad. Pero lo que más me asusta es que me trates como a una mascota, como un caso de caridad para hacerte sentir humano. No lo soy. Sobrevivo por mi cuenta. No necesito un jefe de la mafia jugando a ser hada madrina. La mandíbula de Gabriel se tensó. No estaba acostumbrado a la desobediencia, y mucho menos al psicoanálisis de alguien que estaba completamente a su merced. Yo no hago caridad, dijo Gabriel, mientras su voz descendía hasta aquella frecuencia oscura y resonante que imponía obediencia absoluta. Y no necesito que tú valides mi humanidad. Mi humanidad murió hace mucho tiempo, Chloe. Entonces, ¿qué es esto?, exigió ella, girándose completamente hacia él, con sus ojos ciegos ardiendo de frustración. Gabriel la miró fijamente. Observó el agua de lluvia que goteaba desde su cabello oscuro y descendía por su pálido cuello. Observó la expresión feroz y cínica de su mandíbula. No tenía una respuesta lógica. La verdad era algo peligroso y desordenado. La verdad era que durante los últimos 3 días no había podido dejar de pensar en la forma en que ella había agarrado su chaqueta. No podía dejar de pensar en la absoluta ausencia de codicia en su voz cuando pidió su bastón. En un mundo donde todos querían una parte de su poder, su dinero o su sangre, Chloe solo quería que la dejaran en paz. Era exasperante. No lo sé, respondió finalmente Gabriel. La sinceridad de aquella confesión sorprendió incluso a él mismo. Chloe guardó silencio. El aire de la cabina se volvió denso, cargado de una tensión no expresada. El filo depredador del aura de Gabriel no había desaparecido, pero había cambiado. Ya no estaba dirigido hacia afuera, estaba completamente centrado en ella. Toma la próxima a la derecha, indicó Gabriel al conductor a través del intercomunicador. Ese no es el camino a mi apartamento, señaló Chloe mientras el pánico se encendía brevemente. Lo sé, dijo Gabriel. Estás helada, estás empapada hasta los huesos. Si te dejo ahora mismo en ese apartamento húmedo y miserable, estarás enferma durante una semana. ¿A dónde vamos? A mi residencia secundaria. Está a 10 manzanas de aquí. No, dijo Chloe, agarrando el tirador de la puerta. No, de ninguna manera. Detén el coche. Gabriel atravesó el amplio asiento con el brazo. Su mano grande y caliente se cerró sobre la de ella, separando sus dedos del tirador con una fuerza suave y sin esfuerzo. Te dije que no voy a secuestrarte, murmuró Gabriel, dejando su mano apoyada sobre la de ella una fracción de segundo más de lo necesario. El calor de su piel envió una descarga directamente por su brazo. Te secarás. Beberás una taza de café que no sepa ácido de batería. Y después mi contractors te llevará a casa. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal, susurró ella, aunque no apartó la mano de inmediato. Gabriel dejó escapar una exhalación baja y sin humor, la única palabra que importa en mi mundo. El todoterreno giró suavemente a la derecha, descendiendo hacia un garaje subterráneo privado.
Las pesadas puertas de acero se cerraron detrás de ellos, dejando fuera la tormenta, la ciudad y el resto del mundo. Chloe permaneció en la cálida jaula de terciopelo, comprendiendo con el corazón hundido que la cuerda invisible no solo se había enrollado alrededor de su cuello, se había apretado. La riqueza tenía un perfil acústico específico. La pobreza era ruidosa. Era tuberías traqueteando, paredes delgadas, vecinos gritando y el constante zumbido del tráfico filtrándose a través de cristales baratos. El ático de Gabriel era exactamente lo contrario. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron, Chloe salió hacia un vacío de silencio absoluto y aterrador. El aire era denso, perfectamente climatizado, y olía sutilmente a caro abrillantador de madera y lluvia fresca. La alfombra bajo sus botas empapadas era tan densa que sentía que podía hundirse en ella. «Quédate sobre la alfombra del pasillo», dijo Gabriel. Su voz resonó ligeramente, indicando un enorme espacio diáfano. 3 pasos hacia adelante. Después te guiaré. Chloe agarró su bastón blanco, golpeando la punta del latón contra el suelo. El sonido fue absorbido al instante por el enorme tamaño de la habitación. Dio 3 pasos y se detuvo. Odiaba aquello. Odiaba que la hubieran despojado por completo de su mapa interno. Allí estaba verdaderamente ciega. Oyó el roce de Gabriel quitándose el pesado abrigo. «Dame tu abrigo», ordenó con suavidad. Desabotonó su barata y empapada chaqueta. Se la tendió. Gabriel la tomó. Sus nudillos rozaron el dorso helado de su mano. «Vincent está esperando en el vestíbulo», dijo Gabriel, mientras sus pasos se alejaban y regresaban un momento después. «Tienes privacidad. A tu izquierda, exactamente a 10 pasos, está el baño de invitados. La puerta está abierta. Hay toallas sobre la encimera de mármol. Estoy dejando una camisa y unos pantalones deportivos secos en el borde del lavabo. Cámbiate. Deja la ropa mojada en el suelo». Chloe vaciló. La voz cínica de su cabeza gritaba que cambiarse de ropa en el ático de un jefe mafioso era un punto sin retorno, pero le castañeteaban los dientes y el vaquero mojado se pegaba a sus piernas como hielo. 10 pasos, repitió en voz baja. Giró a la izquierda. Contó con cuidado. 1, 2, 3. Gabriel no la siguió. Solo observó. 8, 9, 10. El bastón golpeó contra el grueso marco de madera de la puerta. Entró. El baño olía a eucalipto y limpieza impecable. Encontró la encimera. Sus dedos fríos recorrieron el borde frío y afilado del mármol, hasta sentir la gruesa y pesada pila de toallas dobladas. Junto a ellas había algodón doblado. Cerró la puerta con llave tras ella con un fuerte y satisfactorio clic. Quitarse la ropa mojada fue como desprenderse de una capa de armadura. Secó su piel temblorosa con una toalla más suave que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida. Se puso la ropa que Gabriel había dejado para ella. Los pantalones deportivos le quedaban enormes de cintura, obligándola a apretar el cordón tanto como podía. La camisa era una Henley de manga larga. Al pasarla por encima de la cabeza, se quedó inmóvil. No era una camisa nueva. Había sido lavada, pero la tela aún conservaba un rastro de él. Bergamota y cuero ahumado. El aroma ahora la envolvía por completo. Hundió la nariz en el cuello durante una fracción de segundo, odiándose por la repentina sensación de consuelo que le produjo. Plegó el bastón, respiró profundamente y abrió la puerta. Volvió a salir hacia el cavernoso silencio del salón. «¿Gabriel? Estoy aquí». Su voz llegó desde la derecha. Parecía estar más lejos, quizá a 20 pies. Y debajo de su voz oyó un sonido tan sorprendentemente cotidiano que casi la hizo reír. El suave y rítmico goteo de una cafetera. «Sigue el sonido de la cafetera», dijo Gabriel. «Hay una isla de cocina delante de ti. 4 taburetes. Elige uno». Chloe atravesó el espacio abierto.
Sus pies descalzos se movían silenciosamente sobre el suelo de madera. Encontró el borde de la fría encimera de granito. Lo recorrió hasta chocar con el respaldo de cuero de un taburete alto y se subió. Lo escuchó trabajar. Gabriel Moretti, un hombre que comandaba un ejército de asesinos, estaba abriendo armarios. Estaba sacando tazas de cerámica. La disonancia entre el monstruo que ella había conocido en el club y el hombre sirviendo café de tueste oscuro en la oscuridad era sobrecogedora. Colocó una pesada taza de cerámica frente a ella. El calor irradiaba contra sus fríos dedos. Solo, dijo Gabriel. ¿Sin azúcar? Supongo que lo tomas así. ¿Por qué supondrías eso? Preguntó Chloe, envolviendo la taza con ambas manos, absorbiendo el calor. Porque el azúcar es un consuelo, respondió Gabriel. Se sentó en el taburete junto a ella, el cuero crujió bajo su peso. Y no pareces alguien que se permita demasiados consuelos. Sobrevives a base de cosas amargas. Chloe dio un sorbo. El café era extraordinario. Era intenso, oscuro, y quemaba perfectamente al bajar por su garganta. Eres muy analítico, murmuró. Me mantiene con vida. ¿De verdad? Chloe giró la cabeza hacia él. Traer a una desconocida a tu casa segura, quedarte solo en una habitación con alguien a quien no conoces. Eso no parece analítico, parece imprudente. Pesas 110 libras empapada, Chloe. Estás desarmada y eres ciega. No eres una amenaza para mí. Todo el mundo es una amenaza si tiene la motivación adecuada, replicó ella. Gabriel se quedó completamente inmóvil. El silencio de la habitación se hizo más profundo. Lo oyó dejar su taza sobre la encimera de granito. El suave tintineo sonó como un mazo cayendo. ¿Me estás amenazando, Chloe? Su voz apenas era un susurro, pero llevaba el peso de una avalancha. Chloe no se inmutó. Se inclinó más cerca del sonido de su voz. No. Estoy intentando averiguar por qué tú no me amenazas. Los hombres de tu mundo no hacen favores, no rescatan chicas de la lluvia, acumulan ventajas. Así que estoy aquí sentada bebiendo tu caro café y esperando a que llegue la otra parte. Dime qué quieres de mí para que pueda decidir si voy a dártelo. Gabriel la miró fijamente. Estaba completamente indefensa, sentada con su enorme camisa dentro de su inexpugnable fortaleza, y aún así estaba exigiendo condiciones. Era magnífico. No quiero nada de ti, dijo finalmente Gabriel, mientras el filo duro abandonaba su voz y era reemplazado por un agotamiento pesado y profundo. Vivo en un mundo donde cada conversación es una transacción. Cada apretón de manos es un riesgo calculado. Cada persona que me mira está intentando averiguar cómo robarme o cómo meterme una bala en la cabeza. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la encimera de granito. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Pero tú, murmuró Gabriel, chocas conmigo y no ves el dinero, no ves el poder, solo viste un abrigo arruinado. Eres la única persona de toda esta ciudad que no me mira a través del filtro de lo que puedo hacer por ella. No quieres nada de mí. Y eso es silencio. Es lo único silencioso de mi vida. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y desnuda. Chloe tragó saliva. Había esperado una trampa. Había esperado un ultimátum, no había esperado que aquel aterrador depredador alfa expusiera su garganta y admitiera un defecto psicológico. No la mantenía cerca como ventaja, la mantenía cerca porque se estaba asfixiando dentro de su propio imperio. Y la ceguera de ella la convertía en la única persona que no le devolvía el reflejo de su monstruo. Es una carga muy pesada para una chica del guardarropa, dijo Chloe suavemente. Su armadura defensiva se agrietó apenas una fracción. No te estoy pidiendo que la cargues, respondió Gabriel. Solo te estoy explicando por qué estás aquí.
Quieres que simplemente exista a tu alrededor como una mascota, como una igual, corrigió Gabriel con brusquedad. Las mascotas implican propiedad. Yo no te poseo. Si lo hiciera, no te habría permitido discutir conmigo en la acera durante 5 minutos mientras me empapaba bajo la lluvia. Chloe dejó escapar una débil risa entrecortada. El sonido la sorprendió. Tienes un complejo terrible, Gabriel. Él no respondió. Solo observó cómo la tenue iluminación bajo los armarios dibujaba la curva de su garganta. ¿Puedo...? Chloe vaciló. Su corazón empezó a golpear contra sus costillas. Estaba cruzando una línea y lo sabía. Pero la superviviente cínica dentro de ella quedó de repente ahogada por una abrumadora y temeraria curiosidad. ¿Puedo verte? Gabriel dejó de respirar. ¿Verme? Repitió. No era una pregunta. A mi manera, aclaró Chloe. Levantó la mano derecha de la taza, dejándola suspendida en el espacio entre ellos. Sus dedos temblaban ligeramente. Conozco tu voz. Sé que hueles a bergamota y aceite de armas. Sé que eres alto porque el sonido de tu voz golpea la pared por encima de mi cabeza. Pero no conozco tu rostro. Gabriel miró su mano suspendida. En 34 años de vida, nadie había tocado su rostro. El contacto físico estaba reservado para la violencia, para obtener ventajas, para breves intimidades transaccionales. El contacto era una vulnerabilidad que había eliminado de su vida, pero al mirar los pálidos y marcados dedos de la chica que esperaba pacientemente en la oscuridad, toda su ingeniería falló. Gabriel se inclinó hacia adelante. No dijo una palabra, simplemente redujo la distancia hasta que su mandíbula rozó las yemas suspendidas de sus dedos. A Chloe se le cortó la respiración. La piel de su mandíbula estaba caliente, áspera por la ligera barba del final del día. Los dedos de ella eran ligeros como plumas. Recorrió el ángulo duro y afilado de su mandíbula, sintió el golpe firme y pesado de su pulso latiendo justo debajo de la piel de su cuello. Era tranquilo, medido. Subió la mano. Gabriel cerró los ojos, entregándose por completo al contorno ciego. Las yemas de sus dedos rozaron sus pómulos, altos y marcados. Sintió la leve textura elevada de una fina cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, un recuerdo de una vida que ella no podía comprender. Recorrió el puente recto de su nariz. Sintió la ligera tensión en sus sienes, la manifestación física de un hombre que siempre estaba preparándose para un impacto. Aprietas demasiado la mandíbula, susurró ella, mientras el silencio del ático amplificaba su voz. Un riesgo laboral, exhaló él. Su voz vibró contra las yemas de los dedos de ella al hablar. Recorrió la línea de su labio inferior con el pulgar. Era un gesto peligroso e íntimo. Podía sentir la quietud absoluta dentro de él. Era un resorte comprimido, un arma de destrucción masiva, completamente neutralizada por el contacto de una chica que ni siquiera podía ver el daño del que era capaz. Durante un único y aterrador segundo, Gabriel apoyó el peso contra su mano. Apenas una fracción de centímetro, una petición silenciosa y desesperada para que el contacto continuara. Chloe lo sintió. Se le oprimió el pecho, retiró la mano, rompiendo el contacto dejó las manos sobre el regazo, con los dedos hormigueando, ardiendo con la información sensorial que acababa de recopilar. Ya no era un fantasma, era carne, huesos, cicatrices y una aterradora cantidad de calor reprimido. Gabriel abrió los ojos. La pérdida de su contacto lo golpeó como un impacto físico, dejando un frío vacío detrás. Se recostó lentamente, mientras el taburete de cuero crujía bajo su movimiento. «Debería llevarte a casa», dijo Gabriel. Su voz era áspera, completamente despojada de su habitual autoridad suave. «Sí», aceptó Chloe suavemente, mirando a ciegas el espacio donde había estado su rostro. «Deberías». No llamó a su conductor,
No llamó a Vincent. Gabriel fue él mismo a buscar las llaves de un discreto sedán. Le entregó a Chloe su ropa seca y arrugada, esperando en el pasillo mientras ella volvía a ponerse su armadura. El trayecto de regreso a su barrio fue dolorosamente silencioso. La lluvia había disminuido hasta convertirse en llovizna. Los neumáticos siseaban contra el asfalto mojado. Cuando el coche quedó al ralentí frente a su deteriorado edificio de apartamentos, Gabriel puso el vehículo en punto muerto y mantuvo las puertas bloqueadas. «Chloe», dijo girándose para mirarla. Ella tenía la mano sobre el tirador de la puerta. No lo miró. No podía. «Gracias por el café, Gabriel, y por la ropa seca, pero esto, sea lo que sea, termina aquí. Yo vuelvo a guardar abrigos y tú vuelves a dirigir la ciudad. Nuestros caminos no deberían cruzarse». «Ya lo hicieron», respondió Gabriel, mientras el obscuro y posesivo retumbar regresaba a su pecho. «Entonces descrúzalos», replicó ella con brusquedad, mientras su cinismo volvía a surgir, un escudo desesperado para protegerse de la gravedad emocional que tiraba de ella hacia él. «Abre la puerta». Gabriel contempló su perfil durante un largo momento. Finalmente pulsó el botón. Los seguros se levantaron con un clic. Chloe salió a la húmeda y gélida noche. No miró atrás mientras golpeaba con su bastón los escalones irregulares de hormigón. Pero cuando colocó la pesada cadena en la puerta de su apartamento, supo que se estaba mintiendo. La cuerda invisible no se había roto. Se había convertido en acero. La noche del sábado en el Obsidian Lounge era asfixiante. Los graves de la sala principal hacían vibrar el mostrador de caoba del guardarropa. El aire olía intensamente a sudor, perfume caro y ginebra derramada. Chloe permanecía detrás del mostrador, con la mente completamente desconectada del caos que la rodeaba. Entregó una ficha de latón a un hombre, ignorando su suspiro impaciente. Habían pasado 48 horas desde el ático. Gabriel no había aparecido. Ningún coche permanecía al ralentí frente a su apartamento. No se hicieron reformas silenciosas en su edificio. Era como si realmente la hubiera escuchado y hubiera desaparecido de nuevo en el vacío. Se dijo que estaba aliviada. Se dijo que había esquivado una enorme y letal bala, pero las yemas de sus dedos aún recordaban la cicatriz de su ceja. «Oye, chica ciega». La voz no pertenecía a Ricky. Era espesa, marcada por un fuerte acento gutural ruso. Chloe se irguió, mientras su mapa interno cambiaba al instante. El ruido ambiental del vestíbulo se sentía equivocado. Había una densa bolsa de silencio directamente frente a su mostrador. La gente dejaba un amplio espacio alrededor de aquel hombre. «¿Va a dejar un abrigo?», preguntó Chloe, manteniendo la voz completamente plana. «No», dijo el hombre. Se apoyó pesadamente contra el mostrador de caoba. Olía a vodka barato y humo rancio. «Estoy comprobando un rumor. He oído que Gabriel Moretti detuvo una bala por una chica del guardarropa. Pensé que era una broma. Moretti no deja cabos sueltos. Pero aquí estás». La sangre de Chloe se heló. Sindicato rival, clasificó su cerebro de inmediato. Bratva. Gabriel había destruido sus operaciones el año anterior. Recordó los susurros apagados y aterrorizados de los clientes. Y ahora, uno de sus supervivientes estaba frente a ella, intentando encontrar una grieta en la armadura de Gabriel. «No sé de quién está hablando», dijo Chloe, volviéndose hacia los percheros, fingiendo ajustar una percha. «Si no va a dejar un abrigo, señor, tengo que pedirle que se aparte». Una mano pesada atravesó el mostrador, agarrando la muñeca de Chloe con una fuerza violenta que le hizo daño. Chloe jadeó y dejó caer una percha de madera. Golpeó ruidosamente el suelo. «No me mientas», siseó el ruso, inclinándose sobre el mostrador y tirando de ella brutalmente hacia adelante. El olor a vodka era nauseabundo. Quiero saber por qué el fantasma de la autoridad portuaria se preocupa por un pequeño pájaro roto. ¿Te visita?
¿Habla contigo?, ¡Suéltame!, gritó Chloe, dando patadas hacia atrás, intentando liberarse de su agarre. ¡Ricky! Gritó Chloe, su voz atravesando el vestíbulo. Oyó los pasos rápidos y chillones de Ricky acercándose y después detenerse en seco. Yo no puedo. Tartamudeó Ricky desde 10 pies de distancia, con puro terror en la voz. Señor, por favor, no puede estar aquí detrás. Aléjate, encargado, antes de que te disparen la rótula, ladró el ruso. Los pasos de Ricky se alejaron rápidamente. Chloe estaba completamente sola. La lógica cínica de su cabeza pasó a toda velocidad. Quiere una ventaja. Va a secuestrarme para obligar a Gabriel a salir. Con la mano libre buscó debajo del mostrador. Sus dedos buscaron desesperadamente a ciegas la pesada linterna de latón que Ricky guardaba junto a la caja registradora. Antes de que sus dedos pudieran rozar el frío metal, la presión del aire en el vestíbulo cambió violentamente. Las pesadas puertas de roble del local no se limitaron a abrirse. Golpearon las paredes con un estruendo que silenció a la banda de jazz a mitad de una nota. El ruso ni siquiera tuvo tiempo de girar la cabeza. Chloe oyó la pesada y rápida aproximación de zapatos de cuero. Sintió una ráfaga de aire y después un repugnante y fuerte crujido de hueso rompiéndose. El ruso gritó, y su agarre desapareció al instante de la muñeca de Chloe. Chloe retrocedió tambaleándose contra los abrigos, aferrando su brazo magullado. Oyó el enorme cuerpo del ruso caer sobre el suelo de madera y deslizarse violentamente hasta una pesada columna de madera. Estalló el caos. Los clientes gritaban, corriendo hacia las salidas. Las copas se hacían añicos. A través del ensordecedor pánico, Chloe oyó el aterradoramente tranquilo y mecánico sonido del martillo de una pistola amartillándose. ¡Leo! Resonó la voz de Gabriel Moretti por el vestíbulo. No era suave ni silenciosa. Era la voz de un carnicero dirigiéndose al ganado. El ruso gimió, escupiendo sangre sobre las tablas del suelo. Moretti, ¿crees que una chica...? Gabriel no le permitió terminar la frase. El sonido de una pesada bota chocando contra unas costillas resonó por el espacio, seguido de un jadeo húmedo y ahogado. «Vincent», ordenó Gabriel. «Lleva a Leo al almacén, llama al dentista, dile que necesitamos extraer cierta información antes de que Leo se desangre». «Sí, jefe», respondió la áspera voz de Vincent. El sonido de un cuerpo pesado siendo arrastrado por el suelo de madera se desvaneció hacia las puertas del callejón. El vestíbulo estaba ahora completamente vacío, salvo por Gabriel y Chloe. Ricky se había encerrado en la oficina del encargado. La banda de jazz había huido por la salida de incendios. Chloe permanecía inmóvil detrás del mostrador, con el pecho agitándose y sus ojos ciegos muy abiertos. Temblaba violentamente. La realidad del mundo de Gabriel, la violencia brutal e implacable de ese mundo, acababa de irrumpir violentamente en su refugio. Gabriel caminó lentamente alrededor del mostrador. Apartó la pesada cortina de terciopelo, entrando en el claustrofóbico espacio del guardarropa. Se detuvo a centímetros de ella. «Está sangrando», dijo Gabriel suavemente. Chloe se tocó la muñeca. El anillo del ruso le había cortado la piel cuando la agarró. Era un rasguño menor, pero sus dedos quedaron húmedos. Gabriel extendió la mano, y sus cálidos y callosos dedos tomaron suavemente su temblorosa mano. El contraste entre la horrible violencia que acababa de ejercer y la absoluta ternura con la que sostenía su muñeca hizo que las rodillas de Chloe flaquearan. «Te lo dije», logró decir Chloe luchando contra las lágrimas que le quemaban los ojos. «Te dije que nuestros caminos no deberían cruzarse. Mira lo que ocurre. Me ven. Por tu culpa, me ven». Lo sé, murmuró Gabriel, acercándose aún más hasta eliminar por completo la distancia. La apretó contra su pecho exactamente como había hecho la noche en que se conocieron. La rodeó con los brazos, hundiendo el rostro en su cabello. Chloe no luchó contra él. Se derrumbó contra su sólido cuerpo, aferrando con las manos sus caras solapas como si fueran una cuerda salvavidas.
Inspiró la bergamota, el humo y la lluvia. Intenté mantenerme alejado, Chloe. Durante 2 días lo intenté. La voz de Gabriel era una vibración áspera contra su oído. No pude hacerlo. Se apartó lo suficiente para mirar su rostro. Enmarcó su mandíbula con ambas manos, mientras sus pulgares limpiaban suavemente una única lágrima perdida de su mejilla. «Ya no trabajas aquí», dijo Gabriel, con un tono que no dejaba absolutamente ningún espacio para discutir. Era una orden, una promesa y una reivindicación de posesión al mismo tiempo. «¿A dónde voy?», susurró ella. La cínica chica del guardarropa finalmente se rendía ante la aterradora gravedad del jefe de la mafia. Gabriel recorrió la cicatriz de su muñeca, con sus oscuros ojos ardiendo con una aterradora devoción absoluta. «Conmigo», respondió Gabriel. Hacia el silencio. La línea entre la supervivencia y la rendición es fina como una cuchilla, y Chloe acaba de cruzarla. Gabriel Moretti intentó alejarse, pero en el submundo, lo que pertenece al jefe se queda con el jefe. La invisible chica del guardarropa ya no es invisible. Ahora es la debilidad más peligrosa del hombre más despiadado de la ciudad. ¿Fi que Gabriel interviniera de una forma tan brutal? Cuéntame en los comentarios cómo te sentiste cuando finalmente la reclamó. Si este intenso y realista romance mafioso te mantuvo al borde del asiento, revienta ese botón de me gusta, compártelo con otro amante del romance y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. El silencio es solo el comienzo de la tormenta.